Hola, mi nombre es Diana Stephanie Herrera Moya y actualmente estoy cursando la carrera de obstetricia. Hoy le voy a hablar sobre la sangre y el sistema linfático. Eh, Empezamos con un concepto de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un fluido que circula por todo el organismo a través del aparato cardiovascular, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Está compuesto por el plasma y las células sanguíneas, que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aumenta su peso corporal es de un 8% y aumenta en una persona cuando está embarazada y disminuye cuando una persona haya sufrido quemaduras o tenga diarrea. Las funciones de la sangre es de transportar. ¿Y qué es lo que transporta? Transporta los gases respiratorios, las enzimas, los nutrientes, también las hormonas. También se encarga de la regulación, que es hormonal y de temperatura, y de la protección, que es la hemostasia, que es la agregación plaquetaria y de coagulación, y también de la hemostasis, que es el mantenimiento del medio interno, ¿no? Las proteínas plasmáticas, su principal función es la agregación oncótica y también se encarga de amortiguar el pH, de transportar las sustancias, la coagulación y la inmunidad. La síntesis es del hígado, que es casi la mayoría, las células plasmáticas, que son los anticuerpos, y los otros tejidos, que son muy pocas. Ahora pasamos a un punto de la hematopoiesis en la formación de las células sanguíneas. Es un proceso muy activo que se produce en la médula ósea y también podemos decir que todas las células de la sangre se producen de la célula hematopoyética, que requiere de muchos factores de crecimiento como la eritropoyetina, la trombopoyetina y las citoquinas, ¿no? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayuda a combatir las infecciones y otras enfermedades. Existen dos tipos, los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son neutrofilos, eosinofilos y los basófilos. En los agranulocitos encontramos los monocitos y los linfocitos. Ahora hablamos de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son unas células sin núcleo y contienen hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno, y también forma del disco bicóncavo, ¿no? Las principales funciones es de transportar oxígeno, también de determinar los grupos sanguíneos. Ahora pasamos al sistema linfático. El sistema linfático es un componente circulatorio que por medio de un fluido linfa se encarga de mantener el equilibrio osmótico en el espacio intersticial, ¿no? También interviene en la maduración y la producción de los linfocitos. También podemos decir que transporta las proteínas y las micropartículas de los espacios tisulares. Las partes del sistema linfático son el vaso, la linfa, los ganglios linfáticos, la masa linfática y también otros órganos especializados. Los vasos linfáticos es un tubo delgado donde se va a transportar el linfa, y la linfa es el líquido que circula por los vasos linfáticos, ¿no? El glándulo linfático lo encontramos en el axila, en el tórax, en el abdomen y en el cuello. La masa linfática es una masa tumorales, pero no son benignas. Pero son benignas, disculpe. Son benignas. Los órganos especializados. Ahí se encuentra las amígdalas, el timo y el vaso. Las amígdalas, su función principalmente es de proteger los organismos de gérmenes, como virus, bacterias, hongos que pueden ingresar por medio de las cavidades nasal y vocal, ¿no? El timo su función es de la producción y de la maduración de los linfocitos T, que son enviados al torrente sanguíneo con destino al vaso, a las amígdalas y a los ganglios linfáticos. El vaso, su función es la destrucción de los glóbulos rojos que están envejecidos o dañados, y también se encarga de filtrar el líquido de la sangre y de la linfa que lo atraviesa. También podemos decir que reserva la sangre. Ahora pasamos a un tema sobre el corazón y el músculo cardíaco. ¿Qué es el corazón? El corazón es una bomba aspirante e impelente
que aspirante podemos decir que recibe sangre por las venas, y impelente porque impulsa sangre a las arterias, ¿no? Tenemos dos configuraciones, interna y externa. En la configuración externa podemos hablar de la forma y del peso, ¿no? La forma del corazón es de un cono aplanado que presenta una base y una vértice. El peso es de 270 gramos en un hombre adulto y de 250 en una mujer adulta, pero aumenta cuando una mujer adulta está embarazada, ¿no? En la configuración interna podemos encontrar que presenta 4 cavidades, que 2 son ventrículos y 2 aurículas, y está dividido por los tabiques, ¿no? También podemos encontrar ahí las capas, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. Válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas podemos encontrar las válvulas tricúspide, la válvula pulmonar, también podemos encontrar las válvulas mitral y las válvulas aórticas. La arteria aorta nace, también vamos a empezar a hablar de las arterias, la arteria aorta, la arteria coronaria y la arteria pulmonar. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y la arteria coronaria nutre el corazón del diástole. También podemos decir que la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho en la base del corazón. Ahora vamos a pasar a la vena cava. A la vena tenemos 2 cavas, vena cava inferior y vena cava superior. En la vena cava superior podemos decir que desemboca en la aurícula derecha junto al nudo sinusal, y en la vena cava inferior desemboca en aurícula derecha donde está la válvula de Eustaquio. Ahora hay también la vena pulmonares, que transportan sangre ricamente oxigenada de los pulmones al corazón, y también podemos decir que se origina en la red capilar perialveolar. También vamos a pasar a un punto del sistema de excitación especializado en conducción del corazón, que vamos a encontrar 2, que es en generación del impulso, que en la fase 0 es la potencia de reposo, y también podemos decir que es el ingreso pasivo del sodio hasta el umbral, ¿no? En la fase apertura de los canales lentos del sodio y el calcio, y entran los cationes a la célula y la despolarización. En la fase 2 interviene la poralidad, que es el cierre de canales de sodio y el calcio, y la apertura de los canales del potasio y la salida del potasio. En la fase 3 se mantiene abiertos los canales de potasio y la hiperpolarización temporal. Ahora le hablamos del otro punto, que es la transmisión del impulso, que en la fase 0 esa apertura de canales del sodio entra a la célula, que es la despolarización. Y la fase 1 es la inactivación de los canales de sodio, ahí activamos los canales de potasio, y también inicia la salida del potasio, que es podemos decir que es el inicio de la repolarización, ¿no? En la fase 2 es la entrada del sodio por los canales lentos, y podemos llamarlo la meseta, ¿no? En la fase 3 las salidas grandes de cantidades de potasio, ahí donde termina la repolarización. En la fase 4 es la potencia de reposo, ¿no? Y luego entramos al electrocardiograma, que también podemos encontrar la onda P, el segmento PR, el complejo QRS y el segmento CIT y la onda T. En la onda P es la despolarización auricular, y el segmento PR es donde se impulsa desde el nódulo sinusal hasta el ventrículo, ¿no? Y los complejos Q, R y S es la despolarización ventricular. Y el segmento CT es la final de la despolarización y inicio de una repolarización. La onda T es la repolarización ventricular. Ahora, para finalizar, le vamos a hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión
relacionado con el flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y la relajación de cada una de ellas, ¿no? Y también podemos decir que es el cierre y la apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Muchas gracias.